Las fallas de puentes se han convertido en un problema recurrente en nuestros países. ¿Por qué fallan con tanta frecuencia las estructuras de los puentes? Veamos. Podemos observar en las fallas tres elementos importantes. Causas internas de la estructura, fatiga de la estructura, la vejez. Los puentes tienen una vida útil. La corrosión en los puentes metálicos y también en puentes de concreto. Causas internas de la estructura. Como segundo elemento, causas externas que deben tenerse en cuenta en el diseño. Los sismos o terremotos, las inundaciones, la socavación generada por esas inundaciones, los flujos torrenciales muy comunes en nuestra zona de los Andes de Sudamérica, avalanchas coincidentes con los flujos torrenciales, deslizamientos de tierra, coluviones que se desplazan y se llevan las pilas de los puentes, los vientos. Y factores humanos. Entre los factores humanos debemos mencionar los siguientes. Errores de diseño. Muy común los errores de diseño. Errores de construcción. No utilizar la tecnología adecuada para la construcción. Uso de materiales inadecuados. Descuido en el proceso constructivo. Otros factores humanos, la falta de mantenimiento. No hay programas de mantenimiento en muchos de nuestros países. Colisión. En algunas ciudades es común que los vehículos impacten las pilas de los puentes. Sobrecarga. Sobrecarga principalmente por las tractomulas. ¿Por qué fallan los puentes? Causa interna, causa externa o error humano. Veamos los errores humanos. Errores de diseño. La ignorancia. No se tienen en cuenta muchos elementos por desconocimiento. Falta de conocimiento, falta de capacidad, falta de ingenio para el diseño. Es común que se utilicen a ciegas los códigos. Si el código dice esto, no, es que estamos cumpliendo el código. El hecho de que estamos cumpliendo el código no quiere decir que el diseño esté bien hecho. Hay que cumplir los códigos, pero adicionalmente hay que diseñar en forma correcta más allá del código. La falta de redundancia. Se diseña para un solo tipo de falla. Si algún elemento del puente se daña, el puente se cae. Redundancia. Que pueda dañarse algún elemento del puente y el puente no se caiga. Redundancia. Decisiones económicas. Ah, no. El propietario, la entidad, quiere que sea un puente de bajo costo. Los puentes de bajo costo, lo que pasa con las aerolíneas de bajo costo. Un puente de bajo costo tiene muchas limitaciones. No permite muchas cosas. Y
la localización geotécnica inadecuada. Localización en la curva que no es del río. Localización sobre una falla geológica. Hidráulicamente, un puente de menor ancho que el ancho del río en el momento de la inundación. Y una cimentación equivocada. Con mucha frecuencia, los ingenieros de diseño no le dan importancia suficiente a la cimentación. Ignorancia, falta de conocimiento, utilización a ciegas de los códigos, falta de redundancia en el diseño, los puentes de bajo costo y el tema geotécnico e hidráulico. Errores de diseño. Al diseñar un puente, el diseñador debe ir mucho más allá de la estructura. No es cortantes, momentos, tensiones, compresiones, no. Hay que tenerlas en cuenta. Pero adicionalmente está el tema de la socavación, está el tema sísmico. En el sismo el puente se trata de desplazar. El tema hidráulico. Muchos elementos que tienen que ver más allá del diseño estructural. ¿Por qué colapsan? Porque algo no se tuvo en cuenta. Ejemplo de error de diseño. El puente Chirajara en Colombia. Dice un documento de una empresa norteamericana. Chirajara Bridge in Colombia collapsed during construction due to insufficient design of the bearing capacity of the lower beam of the bridge tower. Falló por diseño insuficiente de la capacidad de la viga inferior del apoyo del puente. Error típico de diseño. Puente Chirajara. Otro error. Otro ejemplo del error. El famoso puente peatonal en la Universidad de la Florida, en Miami. Veamos. Falla el puente por error de diseño. Un puente peatonal. Y falló durante la construcción. Un puente peatonal en concreto armado mal diseñado en los Estados Unidos. Puente peatonal, Universidad de la Florida. Es frecuente, volvemos a reiterar, que se diseñe 100% con base en la resistencia de la estructura solamente. Se olvida la vulnerabilidad a la fatiga. No se tiene en cuenta la redundancia. Diseños no redundantes. La estabilidad general del puente. Estabilidad geotécnica. Los estribos, cimentaciones. Y no se prevé en el diseño un programa de inspección y mantenimiento. O sea, que estén los elementos en el diseño que permitan y faciliten esa inspección de ciertos puntos críticos. Incluso debe definir el diseñador cuáles son los puntos críticos que requieren especial cuidado en el mantenimiento y el programa de inspección.
errores de diseño. Falta de concepción del mantenimiento. Más errores humanos. Errores en la construcción. Utilización de tecnologías de construcción incorrectas. No se utilizó el procedimiento constructivo adecuado para ese puente. Errores en la operación de los equipos. Falta de soporte temporal suficiente. El diseño temporal, o sea, el soporte temporal del puente de una construcción debe diseñarse dentro del proyecto. Es común que se diseñe, pero no se diseña el sistema constructivo. Falta de supervisión, interventoría inadecuada. Falta de monitoreo de las deflexiones. En puentes de luces largas es muy importante tener monitoreo de las deflexiones y si hay un problema, utilizar elementos de soporte adicionales y mezclas de concreto inadecuadas. Errores humanos en la construcción. Un ejemplo de error humano en la construcción. El puente Esgaura, el puente del acordeón. Una vergüenza para nuestra ingeniería. Juan, gracias. De nuevo vuelven los problemas con las obras de infraestructura. Esta vez se trata de un puente en Santander, uno de los más altos del continente, que por razones aún desconocidas, su estructura se deformó. Pues ahora surgen dudas por este puente colgante cuyo costo asciende a los 100.000 millones de pesos. Nixon Uribe está precisamente en la zona. Nixon, buenas noches. ¿Y qué pasará entonces ahora con esta obra? Muy buenas noches. Hay total incertidumbre aquí en el municipio de San Andrés, en Santander, por el futuro de este puente, por lo que las autoridades locales piden con urgencia la presencia de una comisión del gobierno nacional que verifique las ondulaciones o deformaciones de esta estructura y se defina de una vez por todas si puede ser transitada. Recordemos que esta edificación se ejecutó en medio de polémicas por retrasos hasta de 2 años y sobrecostos por más de 20.000 millones de pesos. Estas ondulaciones en el tablero por donde transitarán vehículos sobre el puente Esgaura, el que pretende ser el más alto de Sudamérica, tiene las alarmas prendidas entre las autoridades locales y los habitantes de San Andrés, Santander. Una comisión de expertos venga, evalúe la estructura del puente y le cuente la verdad a Colombia y lógicamente a García Rovira y a San Andrés y lo más importante, poder utilizar el puente porque es una inversión de 100.000 millones. Noticias Caracol pudo recorrer el puente y sobre la capa asfáltica se evidencian las curvaturas. La población teme que la estructura colapse como el puente colgante Chirajara. ¿Y qué tal que pase la misma aquí en el puente aquí en el de aquí de Gaura? No sé si se siga desbarrancando y se desprende ya algún daño, porque en realidad se vino un volcán grande. La preocupación también se extendió a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Esas ondulaciones pues, que se ven ahí pues no son normales y no deberían estar, y es decir, un puente no debería tener correcciones para allanar unas ondulaciones metiéndole más, por ejemplo, más concreto al puente. El gerente del proyecto explicó que las deformaciones no representan peligro y a través de un comunicado la empresa aseguró que el imperfecto sería cubierto. La irregularidad visual que presenta el puente, que nada afecta a su solidez y estabilidad, se eliminará mediante la instalación de una imposta metálica o faldón, elemento habitual en este tipo de puentes. La estructura, con una inversión de 100.000 millones de pesos, no ha sido puesta en funcionamiento porque aún restan las pruebas de carga y resistencia según el Fondo Adaptación. Son 3 meses que han pasado desde que el puente se culminaron todas las obras y hoy el contratista nos dice que ya está en manos de la firma interventora y del Fondo de Adaptación aprobar esas pruebas para ellos ejecutarlas. La construcción del Esgaura se ha adelantado en medio de polémicas por los retrasos y porque está construido en... Curioso. En los puentes colgantes, para evitar el efecto acordeón, se requiere colocar una cantidad suficiente de cables adicionales a los cables definitivos. O sea, cables adicionales durante la construcción que sean suficientes para evitar el desplazamiento del puente. No se puede hacer. O sea, en el caso del puente
Isgaura no se colocaron suficientes elementos de soporte de la estructura que se iba construyendo. Elementos provisionales para evitar el efecto de acordeón. Otro elemento importante. Después de que estaba ondulado, se cometió un error gravísimo, en mi modo de ver. Nivelaron con pavimento. O sea, las ondulaciones se nivelaron utilizando pavimento. O sea, quedaron en el puente unas grandes masas de material sólido, las cuales tienen un comportamiento complejo en el momento de un terremoto. O sea, el puente Isgaura tiene dificultades para comportamiento en el caso de terremotos por los elementos adicionales que se colocaron para nivelar el efecto del acordeón. Deben colocarse cables adicionales. Por cada cable definitivo debe haber 2 cables adicionales. 2 cables de soporte temporal durante la construcción. En esta figura se indica unos cables verdes, unos cables adicionales de color verde, en este caso de la figura. Los definitivos son los de color amarillo. Debe haber una gran cantidad de cables temporales, como lo dice la figura, temporary cables and temporary shaders. Elementos temporales para que el puente no se deforme. Y eso no se tuvo en cuenta en el caso del puente Isgaura. No hubo suficientes elementos de soporte temporal. Y pasemos a otro caso. Las fallas hidráulicas. Fallas por inundación y fallas por socavación, muy frecuentes en el medio nuestro. Nuestras quebradas, nuestros ríos son torrentes. Y los torrentes generan socavaciones de gran magnitud. Fallas por socavación. La corriente socava el suelo debajo del río, debajo de la quebrada, debajo de la corriente, y hace que colapse la cimentación del puente. Y fallas geotécnicas, deslizamientos, desplazamiento de coluviones, lo que pasa en la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja y Bucaramanga-San Vicente. Desplazamiento de coluviones que se llevan el puente. Se llevan las pilas del puente. Flujos de suelo en torrentes, y nuestros ríos, casi todos los ríos de nuestros Andes, son torrentosos. O sea, son torrentes que llevan adicionalmente al agua, llevan arcilla, arena, grava, bloques, palos o objetos y avalanchas. El caso de la quebrada El Término, recientemente de Málaga y Concepción, en Santander, en Colombia. Fallas geotécnicas. Ejemplo de falla geotécnica, los puentes en la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, por desplazamiento de los coluviones. Sobrecarga. Imagínense esa trayectoria, con esa cantidad de arena. Cientos de toneladas. El puente no estaba en capacidad estructural de soportar esas cargas. Falla por sobrecarga, también común en el medio nuestro. Falla por fatiga. Especialmente en puentes de estructura metálica. De tanto movimiento repetitivo
de un elemento, el elemento se fatiga y termina colapsando. La fatiga y la vejez en puentes metálicos con elementos delgados. La vejez, la fatiga, la falta de redundancia generalmente van como elementos concomitantes que pueden generar el colapso de una estructura de un puente. El caso del puente sobre la Quebrada La Vieja en Colombia, año 2023. Una falla por fatiga. Elementos metálicos delgados sin redundancia. El puente no tenía redundancia. Y el puente falla a los 30 años de construido. De acuerdo a la edad, en el mundo, la mayoría de fallas de puentes han ocurrido cuando el puente tiene 40 años. O sea, 40 años es típicamente en el mundo el periodo de vida útil de un puente. 40 años. Fallas por colisión. No son muy comunes en el medio nuestro, pero también se presentan que una tractomula, que un camión impacten un puente, impacten la pila del puente y el puente colapsa. Colisión. Del tema de colisión más común en el medio nuestro es falta de gálibo. Como la norma dice que el gálibo debe ser de determinada cantidad, de 4.3 metros, el gálibo en el medio nuestro se toma muy a ras. Debe tener un factor de seguridad adicional al gálibo que nos diga la norma. Muy común, colisión contra las vigas del puente por gálibo inadecuado. Y vemos en el mundo por qué fallan en el mundo. Más del 30% de las fallas en el mundo de puentes ocurren por inundaciones. Y si le sumamos la de socavación, cerca del 50% de las fallas de puentes en el mundo ocurren por socavación e inundación. El 15% por errores de diseño y de construcción. Por colisión. Por sismo, fallan muchos puentes, pero dentro de la estadística general solo llegan a menos del 5%. Por fuego. No se indican las fallas por fatiga, no se indican las fallas por falta de mantenimiento. Inundación, errores de diseño, colisión y sobrecarga. En el mundo. Y vamos en Colombia. En un estudio hecho por Edgar Muñoz y Federico Núñez, y Yasmín Mohamed, indicaron que en Colombia el 35% de las fallas de puentes ocurren por socavación y el 35% por inundación y avalancha. O sea, el 70% de los puentes que fallan en Colombia fallan por temas de mal diseño hidráulico. Problemas de socavación, inundación y problemas de flujos torrenciales, como el caso de la Quebrada del Término. El 14% por fallas estructurales. El 7% por errores de construcción. Y dicen que el 2% por falta de mantenimiento. En este estudio. En Colombia, la socavación es muy importante. El tema de los flujos. El 70% de los puentes que fallan por temas
de mal diseño hidráulico, no mal diseño estructural. Diseño estructural sobre el 7%, o el 14%, perdón. Debemos cambiar nuestro sistema de diseño, nuestro sistema de construcción, nuestro sistema de localización de los puentes, de luz de los puentes, para que quepa el río. Porque el agua cabe en el diseño, con agua destilada. Pero el río, cuando viene el río que trae todo, el río no cabe. Muchas gracias.